ramas de la física. ¿Ya? Ramas de la física. ¿Qué significa la palabra física? ¿Cuál sería su etimología de la palabra física? ¿Cuál era su etimología, chicos? ¿Cuál era su etimología? Hay que recordar eso un poquito. Ciencia experimental. ¡Ah! No. Sí, se escucha, ¿no? Sí se escucha. A ver. Y lo vamos a colocar así. La dinámica. Su etimología, ¿cuál es? La etimología es naturaleza. ¿Ya? Profesor, la palabra física significa naturaleza. ¿Ya? Pero ¿qué cosa es la física, chicos? La física es una ciencia experimental. ¿Ya, muchachos? Ciencia experimental. ¿Sí? Que estudia los fenómenos naturales que ocurren ¿en dónde? Que ocurren en la naturaleza. ¿Están observando todos, chicos? ¿Me están escuchando, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, la física, su etimología, ¿qué significa? Naturaleza. Viene de la palabra physis, que significa naturaleza. La física, ¿qué cosa es? Es una ciencia experimental. ¿Y qué estudia esta ciencia experimental? Estudia los fenómenos naturales que ocurren precisamente en la naturaleza, ¿no? Pero más que en la naturaleza, vamos a colocar mejor en el universo. ¿Ya, chicos? Esa va a ser la palabra, yo creo que más correcta. ¿Cuáles son sus ramas, muchachos? Muy bien. ¿Quién se encarga del estudio del movimiento? ¿Quién me lo puede decir? La cinemática. Muy bien. Cinemática. Pero algo más general. Mecánica. Muy bien. La palabra es mecánica. ¿Ya? La mecánica, ¿qué estudia? Estudia el movimiento. Desde dos puntos de vista, chicos, ya está dentro de tres. Por ejemplo, aquí lo divide en tres, ¿no? Estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo provoca. Profesor, ahí viene ¿qué cosa? La cinemática. ¿Ya? La cinemática, muchachos. Profesor, estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se mantenga en equilibrio. Profesor, ¿eso qué cosa es? La estática. ¿Ya? Estática. Profesor, estudia el movimiento y las fuerzas que lo provocan. La dinámica, muchachos. ¿Ya? Dinámica. Así lo vamos a dividir en tres partes. Bueno, acá lo divide en tres partes, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende esta parte, muchachos? Sí. Muy bien. ¿Quién estudia la temperatura y el calor? Profesor, aquí dentro de mis alternativas, la palabrita que se acerca más a temperatura y calor, ¿cuál sería? Termometría. Muy bien. Termometría. Termometría. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Está bien o no? Termometría. Perfecto, muchachos. Termometría. A ver. El sonido. ¿Quién se encarga del estudio del sonido? Acústica. Muy bien, la acústica, ¿no es cierto? La acústica. Perfecto, muchachos, perfecto. El estudio de la luz. Óptica. La óptica, muy bien. La óptica. Perfecto. Fenómenos eléctricos y magnéticos. Física condensada. Electromagnetismo. Electromagnetismo, muy bien. Sí, la palabra es electromagnetismo, chicos, ¿ya? Colocamos acá electromagnetismo, ¿ya? Electromagnetismo. Listo, ¿ya? Profesor, bombas nucleares. Claro. Exacto. No, dinámica no sería. Nos queda acá
la física nuclear. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en la clase pasada en parte de la teoría. ¿Ya, chicos? Profesor, la bomba nuclear. Listo, hasta aquí ya lo tenemos completado. ¿No es cierto? Muy bien. A ver, chicos. Aquí, crucifísica. Estudia los fenómenos que ocurren en el universo. Los fenómenos. No, estudia. ¿Quién se encarga de estudiar los fenómenos que La ocurren física. en el universo? Exacto. Entonces nosotros vamos a colocar acá física, ¿no es cierto? Profesor, por acá sería más allá. Sí. Acá, ¿no es cierto? Listo. 2. Estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo provocan. ¿Quién es? A ver. ¿Cinemática? Muy bien. La cinemática, muchachos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Ya lo has puesto ya? Sí. Cinemática. ¿No es cierto? Cinemática. Acústica. ¿Cuál la que sigue? Acústica. Estudia el sonido. Muy bien. Colocamos aquí. Profesor. Acústica, ¿no es cierto? La acústica. Dinámica. La otra es dinámica. Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, están adelantándose. Estudia el movimiento y las fuerzas que lo provocan. Así es. Óptica. Dinámica, acaba dinámica, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué va en la 5? Estudia la luz. Óptica. Muy bien. En la 6, estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Quién estudia el movimiento de los cuerpos, chicos? Mecánica. Mecánica. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Hasta aquí hemos terminado esta partecita que está acá. ¿Sí? Ahora pasamos acá. Relación usando diferentes colores. Muy bien, muchachos. Vamos a relacionar un poquito. Dice, mecánica. ¿Con qué de esto se relaciona? Movimiento. Movimiento. Muy bien, con movimiento, muchachos. Con movimiento. Vamos a sacar esto de acá. Sonido. ¿Ya? Se relaciona con movimiento. Profesor, la acústica. Sonido. ¿Con qué se relacionaba? Sonido. Con el sonido. Muy bien. Entonces nosotros, acústica. Óptica, luz. ¿Óptica con qué? Luz. Con la luz. Muy bien. Termometría, temperatura. Termometría con la temperatura. Y Electricidad y magnetismo. Muy bien, chicos, muy bien. Hasta aquí vamos todos perfectos. ¿Ya, chicos? Continuamos. ¿Ya? Verdadero. Etimología de la física significa naturaleza. Por supuesto, Verdadero. eso es verdadero. ¿Ya, chicos? La etimología de la palabra física significa naturaleza. Verdadero. 2. La dinámica estudia las fuerzas que provocan el movimiento. Verdadero. Verdadero. Muy bien. La física no es una ciencia experimental. Falso. Falso, ¿no es cierto? La física es una ciencia experimental. Todo lo contrario. ¿Ya? Continuamos. La mecánica estudia los autos. Era la abuela de Dani. Verdadero. Verdadero, dice. Falso. ¿Qué estudia la mecánica? El movimiento de los cuerpos. El movimiento. Precisamente acá donde dice relaciona usando diferentes colores, dice mecánica, ¿con qué lo estaba relacionando? Con movimiento. Profesor, estudia el movimiento. ¿Ya? ¿Y la acústica estudia el agua? Falso. Falso, ¿no es cierto? Falso. Muy bien, chicos, muy bien. Continuamos.
¿El electromagnetismo estudia solo los fenómenos eléctricos? Falso. Falso. También los magnéticos, muchachos. Sí. Y su relación entre ellos, entre la electricidad y el magnetismo. ¿Temperatura es lo mismo que calor? Falso. Falso, ¿no es cierto? Falso. Falsísimo. Ya, a ver, uy, ¿qué pasó acá? Ya. La estática estudia los cuerpos que están en equilibrio. La 6 Falso o verdadero. es falso. Solo los fenómenos eléctricos no. También los magnéticos. Por eso se hace falso. Temperatura es lo mismo que calor, falso, ¿no? Calor es energía, la temperatura es un movimiento, el movimiento o grado de agitación molecular. ¿Ya? La estática estudia los cuerpos que están en equilibrio, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Acá precisamente lo dice. Estática estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está o se Verdadero. mantiene en equilibrio. ¿Ya? Verdadero. La óptica estudia la luz, verdadero. Verdadero. La cinemática no estudia las causas del movimiento, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. La cinemática no estudia qué es lo que genera el movimiento, solamente estudia el movimiento nada más. ¿Ya? Pero quién originó ese movimiento no lo estudia. ¿Ya? Eso que quede bastante claro. Hay una diferencia en estudiar el movimiento y estudiar quién lo está generando. ¿Ya? Quién produce, quién provoca ese movimiento. Entonces, verdadero. Chicos, me imagino que esto ya lo han hecho. Sí. Sí, ese sí ha sonado muy dudoso. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Yo todavía, profe. Todavía falta. Yo todavía. Ya, no pasa nada. Ya, esto se los voy a dejar como tarea. ¿Les parece? Para que se entretengan, Sí, muchachos. profe, es divertido hacerlo. Sí, eso lo para- hice, Ya está. Esto va a quedar como tarea, muchachos, de ramas de la física. Vamos a nuestro siguiente tema, que es ahora, ¿qué cosa? Magnitudes y unidades, ¿no? ¿Qué cosa es la medida, muchachos? ¿Qué entendemos nosotros por medida? Según esto dice, la medida es todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información, dice, a veces no correcta, ¿ya? A veces no correcta. Dice, a veces no correcta. Por ejemplo, el considerar que muchas veces una persona distinta percibe sensaciones diferentes al tocar a un cuerpo que está a temperatura fija. Es preciso disponer del termómetro, ¿ya? Disponer para reconocer de una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo, ¿ya? Si alguna vez has hecho un experimento, por ejemplo, puedes hacer un experimento, ¿ya? En tu casa. Tienes agua tibia por un lado y por otro lado tienes agua fría, helada. Tú con una mano, con tu mano derecha, por ejemplo, introduces en la mano derecha, introduces, por ejemplo, al agua caliente, al agua tibia. Vas a sentirlo tibio. Y a la vez tocas con la mano izquierda el agua helada, vas a sentir ¿qué cosa? Vas a sentirlo helado. ¿Ya? Vas a sentir las dos sensaciones a la vez. ¿Ya? Vas a sentir por un lado caliente y por el otro lado frío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿ya? No, en realidad no nos ayuda a nosotros a poder determinar un parámetro de, ¿cómo se llama?, de temperatura. ¿Ya? No nos permite saber con exactitud si una persona está o muy caliente o muy fría. No lo sabemos. Si tú tienes una temperatura muy alta y tocas a una persona que está fría, lo vas a sentir frío. Pero si tu temperatura es baja, ¿ya? Y tocas a esa persona, lo vas a sentir ¿qué cosa? Lo vas a sentir quizás a la misma temperatura que la tuya o un poco caliente. O sea, no se puede diferenciar, muchachos. No hablo de ¿cómo se llama?, de temperaturas muy alejadas, sino dentro del rango de lo normal. Pregunta, ¿qué es medir?
Chicos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por medir, muchachos? A ver, quién me dice? ¿Qué es medir para ustedes? ¿O qué idea tienes acerca de medir? ¿Hacer algo? ¿Mm? ¿Qué es Que una medir? persona sea más alta y una persona sea más chica y para diferenciarlos. Ya. Cerca, cerca, cerca. ¿A tener datos de algo? Ya. Más. A ver, algo más, algo más, algo más. Sigue, sigue. Algo como para comparar. Algo exacto. ¿Qué Comparar a las significa? personas chiquitas y grandes. Comparar, chicos, cuando nosotros decimos vamos a medir algo, ¿ya? Lo que tú haces, por ejemplo, yo quiero que midas, por ejemplo, el tamaño de tu cuaderno. Entonces, lo primero que tú vas a coger, ¿qué cosa es? Es una regla. ¿Por qué vas a coger una regla? Porque esa regla, chicos, esa regla es un parámetro que tú utilizas. ¿Para qué? Para medir cosas. Profesor, yo con mi reglita mido qué cosa? El tamaño de mi teclado, el tamaño de la pantalla de mi CPU. Profesor, ¿puedo medir el tamaño de qué? De mi celular. Puedo medir el tamaño de mi cuaderno. Puedo medir el tamaño de mis fichas. ¿Por qué? Porque precisamente tengo qué cosa? Esa reglita que me va a servir ¿para qué? Para poder comparar. Exacto, lo que tú dices es cierto. Lo que nosotros hacemos, ¿qué cosa es? Comparo. Comparo el largo de mi, ¿cómo se llama? De mi cuaderno con la regla. Y así puedo establecer un valor numérico. Ya puedo decir, ya vale 30 centímetros, vale 29 centímetros, vale 25 centímetros, porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una medida de longitud que es, por así decirlo, estándar. Entonces, chicos, ¿qué cosa es medir? Como lo acabas de decir. ¿Medir qué cosa es? Comparar. Profesor, ¿qué voy a comparar? Comparar dos magnitudes. Profesor, ¿cómo es eso de magnitudes? Ahorita lo voy a explicar. Dos magnitudes. ¿Ya? Dos magnitudes. ¿Ya? Comparar dos magnitudes. Listo. Básicamente es eso. Esa es la idea más básica que nosotros podemos entender. Y la pregunta es, ¿qué cosa es una magnitud? A ver, ¿quién me dice qué cosa es una magnitud? ¿Es el tamaño de una persona? Tamaño de una persona. Cerca, 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 pero por ahí vamos. Vamos a escribirlo así. Propiedad, vamos a ponerlo así. Propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Por ejemplo, de una persona, ¿qué es lo que yo puedo medir? ¿La altura? La altura, muy bien. ¿Qué más puedo medir de esa persona? La longitud. Claro, la longitud en este caso es la altura. Pero ¿qué más puedo medir? Pregunta, ¿puedo medirle la temperatura a esa persona? No, sí. Sí. Claro. Por ejemplo, yo voy, ¿cómo se llama? Tú agarras, por ejemplo, un termómetro, lo introduces a tu boca y mides qué cosa. Mido tu temperatura. ¿Ya? Profesor, ¿puedo medir la temperatura? Por supuesto. Con el termómetro puedo medir la temperatura. Profesor, ¿qué más puedo medirle a una persona? Aparte de su estatura, que es su longitud, y aparte de la temperatura, la masa de la persona. Profesor, ¿cómo que la masa de la persona? Por ejemplo, si te ponemos en una balanza, ¿puedo medir qué cosa? ¿Cuánto es tu masa? Puedo decir, profesor, tu masa es 5 kilogramos, 50 kilogramos, 60, lo que no tú conoces. Pesar es más que todo la acción de hacerlo, ¿ya? Pero lo que te arroja en sí la balanza es la masa, ¿ya? La masa que tiene el cuerpo.
¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo medir? Pues ahí tenemos tres cosas que podemos medirle a una persona. Podemos medirle la estatura o la longitud, la altura. Profesor, puedo medirle la temperatura y puedo medirle la masa. ¿Sí? Por eso vamos a decir que la magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medido. ¿Ya? O puede ser medida. Ahora, la magnitud se divide en clases. ¿Ya? Uno es por su naturaleza y otro es por su origen. ¿Cómo es por su naturaleza? Por su naturaleza puede ser o escalares o vectoriales. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa es una magnitud escalar? A ver, ¿quién me dice? Magnitud escalar. Profesor, magnitud escalar, ¿qué va a ser para nosotros? Entonces, es aquella magnitud, vamos a ponerlo así, ya chicos. Es aquella magnitud. Es aquella magnitud. Es aquella magnitud en la cual queda completamente determinada. Queda. Eso se copia en el cuaderno, claro. Queda. Bueno, yo lo voy a subir al Classroom, chicos. ¿Ya? Así que no sé. Profe, ¿se saca impresión todo? Sí, son 5 hojitas. Ya lo he sacado de impresión. ¿Ya? Son 5 hojitas, pero a ver, chicos. No necesariamente. ¿Ya? Como les dije la otra vez, ya hago hincapié a esto. Ustedes, lo que yo sí quiero es... ¿Se puede imprimir? A ver, chicos, escúchenme un ratito. Lo que yo quiero que se imprima, lo que sí pueden imprimir, es esta parte que saca que dice trabajo en el aula. ¿Ya? Para que no se les sea muy costoso estar imprimiendo hojas. Profesor, ¿y lo de arriba? Lo de arriba yo lo voy a subir al Classroom. Es parte de la explicación que estoy dando. Eso lo voy a subir al Classroom. Y ustedes pueden elaborar un resumen en su cuaderno. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Así es que todo esto está, todo esto, ahora, si tú deseas, lo puedes imprimir. Ya queda en ti. ¿Ya? Ya queda en ti. ¿Ya? Ya queda en ti. O sea, ya, si ese profesor, y si desea imprimirlo, pues lo imprimes. No hay problema. ¿Ya? No te preocupes por eso. Pero yo les indico, ¿no? Ustedes, desde acá, desde trabajo en el aula para abajo, ustedes... ¿Cuántas hojas hay de trabajo en el aula? Son 2 caras nada más. Una hoja, 2 caras. ¿Cuántas hojas hay en total? En total, hojas son 3 hojas. 2 caras. Esta es una cara, esta es otra cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras. ¿Ya? Profesor, ¿cuántas hojas son 5 caras? Son 3 hojas. ¿Ya? ¿Y profe, quién es ese chico que está sentado en la silla? Ah, ya, ese es un ejemplo. Es un ejemplo para considerar. Ya, chicos, Ya, vamos a pues, continuar. Continuamos. Dice, ¿qué es una magnitud escalar? Es aquella magnitud en la cual queda completamente determinada con solo un número, y una unidad. Profesor, ¿cómo es eso? Lo que sucede, muchachos, es que nosotros conocemos varios tipos de magnitudes. ¿Ya? Tenemos las magnitudes, por ejemplo, cuando hablamos de magnitudes escalares nos referimos, por ejemplo, ¿a quiénes? A la masa, a la temperatura, ¿ya? Al tiempo. Profesor, ¿por qué nos referimos a ellos como magnitudes escalares?
Lo que sucede, muchachos, es que una magnitud escalar, ¿ya? Yo no necesito más que colocar dos cosas. El número, como lo estoy colocando ahí en la hoja, indicando 30, que es un numerito, y al costado la unidad, que se le conoce como, en este caso es kilogramos, 30 kilogramos. ¿Ya? Profesor, ¿necesito algo más? No, suficiente con ese dato. Profesor, esta persona tiene una masa de 30 kilogramos. Esta otra persona tiene una masa de 40 kilogramos. Suficiente. No hay nada más que agregar. Por ejemplo, esa persona tiene 37 grados Celsius de temperatura. Profesor, es una magnitud escalar. ¿Ya? ¿En qué lo vamos a diferenciar de una magnitud vectorial? Profesor, lo voy a diferenciar en lo siguiente. Acá me falta colocar el tiempo. ¿Ya? ...40 segundos. ¿Ya? Profesor, ¿es aquella magnitud? Es aquella magnitud en la cual además de un número y una unidad, se requiere de una dirección, muchachos. ¿Cómo es eso de una dirección? Yo no puedo decir, por ejemplo, tu velocidad es de 40 metros por segundo. Una pregunta, chicos. Si yo digo mi velocidad es 40 metros por segundo, ¿ese dato será suficiente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será suficiente con indicar que tu velocidad es de 40 metros por segundo? Entonces, si tú analizas un poco más y te haces más preguntas, ¿no? Profesor, 40 metros por segundo, ¿pero hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? Entonces, no solamente mi dato debe ser un número y una unidad, sino aquí aparece una pregunta. ¿Hacia dónde? Entonces, 40 metros por segundo, ¿hacia dónde? Profesor, ¿hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? Entonces, necesito aquí, ¿qué cosa? Aparte de indicar un número y una unidad, necesito indicar ¿qué cosa? Una dirección. Profesor, una dirección. ¿Y cómo indico esa dirección? Profesor, por ejemplo, puedo indicarlo aquí, hacia la derecha. ¿Ya? ¿Puedo indicarlo así con palabras o lo puedo indicar con una flecha indicando hacia la derecha? ¿Ya? Entonces, otro, la aceleración. Por ejemplo, cuando te dicen, tú estás acelerando a 3 metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿hacia dónde estoy acelerando? ¿Estoy aumentando o estoy disminuyendo? ¿Estoy aumentando mi velocidad o estoy disminuyendo mi velocidad? ¿Estoy acelerando o estoy desacelerando? Entonces, tú tienes una aceleración, ¿ya? Que es una cosa, 3 metros por segundo, pero tú no sabes si estás acelerando, o sea, si estás aumentando tu velocidad o si está disminuyendo tu velocidad. Eso no lo sabes. Entonces, hay que diferenciarlo, chicos, hay que diferenciarlo. Aquí yo necesito indicar, profesor, en sentido contrario, en sentido a favor, por ejemplo, puedes colocarle a favor, o puedes colocarle en contra,
Entonces, tiene que indicarle necesariamente qué cosa. Un sentido. Si no le indico un sentido, entonces no voy a poder, ¿qué cosa? No voy a poder, ¿cómo se llama? Dejar bien en claro, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy indicando, ¿no? No estás dejando bien claro. Necesariamente requiero de qué? De un sentido, ¿ya? Una dirección, en este caso. Muy bien. Por ejemplo, determinar si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales. Pregunta, ¿el área qué es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. ¿Es vectorial? ¿Están seguros, chicos? ¿Vectorial? ¿Sí? Si te digo, aquí hay un área de 40 metros por metros cuadrados. Pregunta, ¿será suficiente con ese dato o necesito indicarle una dirección? Indica una dirección. ¿Necesitas indicar una dirección? ¿Tú qué dices? No es necesario en ese caso, chicos. ¿Ya? Un área se le considera, ¿qué cosa? Una magnitud de qué tipo. Una magnitud del tipo escalar. ¿Ya? La fuerza. Si te digo, aplícale una fuerza a la mesa de tu casa. Una pregunta, muchachos. Si nosotros le aplicamos una fuerza a la mesa de tu casa, tú tendrías que decirme hacia dónde, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Profesor, necesito de una dirección. Y si necesito de una dirección, ya no es escalar. ¿Qué sería entonces, muchachos? Vectorial. Vectorial, necesariamente. ¿No es cierto? Profesor, velocidad. Vectorial. Lo acabo de indicar. ¿Qué cosa es? Vectorial. ¿No es cierto? ¿Y la masa? ¿Qué cosa es para nosotros? ¿Qué cosa es la masa, chicos? La masa. Acá está la masa. 30 kilogramos. ¿Qué cosa es? Escalar. Profesor, si yo digo, tienes una masa de 40 kilogramos, ¿el dato es suficiente? ¿Sí o no? Sí. Sí, es suficiente. No necesitas, profesor, un sentido hacia arriba, hacia abajo, una masa hacia arriba, una masa hacia abajo. No. ¿Ya? No necesito de qué. No necesito de qué. ¿De qué, chicos? No necesito de qué. De una dirección. No te vayas a olvidar, no te estés olvidando de eso. No necesitas de una dirección.